y rasante, con la gran diferencia con respecto a la primera especie. Estos harris tienen las garras muy grandes, tienen unas armas de caza grandes en proporción al resto de su cuerpo. No significa que jamás perdieron esos hábitos de cazar. Son cazadores fantásticos y están muy bien preparados para ello. Las alas cortitas, las patas bastante largas. Y hay una característica que no hemos comentado, que es además la más importante en todo el grupo, de las aves con las que consiguen, es algo tan importante como ahorrar energías y esfuerzo. La principal técnica de alimentación de estas aves de momento visualiza su entorno y localiza todos los obstáculos con los que cuenta. Con esta rapaz es especialmente importante que en ningún momento nadie se levante, que no se levanten los brazos y que no se invada la zona del césped. Él es muy pequeño, pero puede ser muy rápido. Bien, tenemos en vuelo a un halcón, es un ave completamente diferente de todas las vistas hasta el momento, a las largas y estrechas. A la hora de alimentarse y de cazar, el sentido que utilizan es por supuesto su sentido principal, y es el sentido del oído. También podemos ver muy claramente marcado en la cara del búho este gran círculo facial, esa antena parabólica. Este ave que estamos viendo, cuando es de noche y está posada en la ramita de un árbol, ella va a saber la distancia, la dirección e incluso el tamaño aproximado que tiene su presa. Y toda esta información la sabe solamente escuchando. Más tarde, gracias a esos ojos tan especiales, esta especie, los búhos, sí que consiguen visualizar algo en la noche. En momentos donde hay carroñas, puede haber muchos individuos, incluso de especies diferentes. Nos fijamos por el hueco porque parece que continúan llegando algunos individuos de esta misma familia. Como digo, todos ellos gregarios, todos carroñeros, y no suelen tener demasiados problemas en volar y en alimentarse todos juntos. Y ya solamente nos queda comentarles que todas estas aves, que están viendo, todas las que les hemos mostrado en esta exhibición, todas ellas son por supuesto aves rapaces que están criadas en cautividad. Y es que está completamente prohibido el capturarlos del campo. Aquí en España, en este país, todas las especies de aves rapaces están protegidas por la ley. Si en alguna ocasión alguno de ustedes se encontrara con alguna ave de este tipo, herida o enferma, y quisieran ayudarla, lo que deben de hacer siempre es llamar al teléfono de las emergencias, al 112. Ellos se pondrán en contacto con el Servicio de Protección de la Naturaleza y pasarán a recogerlas. Y así, sin nada más que añadir, por nuestra parte, contemplamos el vuelo de retorno. La familia de alimentos socios se van a dirigir hacia un torreón que se puede ver al fondo. Y ahora sí nos despedimos. Esperamos que hayan pasado un buen rato y volver al restaurante. Muchas gracias.